Bueno, tenemos en este momento a una queridísima amiga, a veces alumna, a veces maestra. Sofía, bienvenida a Árbol de Yoga Mini Podcast. Gracias. Los pies descalzos de Sofía. No podemos dejar pasar esta pregunta. Tienes una historia muy interesante que contarnos sobre los pies descalzos, por favor. Bueno, llevo más de 8 años caminando descalza. 8 años caminando descalzo. O sea, bueno, tenemos en este momento a una queridísima amiga, a veces alumna, a veces maestra. Es una persona muy especial que conozco desde hace mucho tiempo. Sofía, bienvenida a Árbol de Yoga Mini Podcast. Gracias. Bueno, empezamos con preguntas muy personales. ¿Dónde vives actualmente? Actualmente en Bucerías. Bucerías, que es la playa cerca de Puerto Vallarta. ¿Cuántos años tienes practicando yoga? Más de 12 años ya. 12 años. Sí. ¿Qué estilo practicas en este momento? Me imagino has pasado de ciertos estilos a otros por bueno, eres muy joven todavía, pero en mi caso yo tengo ya un poquito más de 2 décadas y ha sido diferentes los estilos, pero también dependiendo de la época de vida que me encuentro. Claro. Así que, Total. ¿tú qué practicas? ¿Qué estilos Claro. practicas? Me refiero de yoga postural. Yoga postural. Inicié practicando Ashtanga Yoga y de ahí transicioné hacia Vinyasa. Después pasamos por una etapa de Yin Yoga, yoga restaurativo. Y ahorita ando un poco metida en Shivananda Yoga. Shivananda Yoga. Sí, pero ando que también con curvas de Vinyasa y Ashtanga. Por lo que veo eres parecida a mí, o sea, ecléctica. Muy. En el sentido de probar de diferentes estilos e ir forjando igualmente tu práctica personal. Así es. Me parece importantísimo poder conocer un poquito de todo para poder saber qué nos gusta, ¿no? Claro. Y como bien dices, las etapas de la vida son cambiantes y creo que la práctica de yoga también lo debe de ser. Fíjate que esta mañana me tocó participar en una clase de Ashtanga y me puse a reflexionar, ¿no? En la mitad de la práctica sobre si me hubiera quedado en Ashtanga, porque una de mis primeras prácticas fue Ashtanga y estaba enamorado, fue un Ashtangi de hueso colorado. Hubiera sido muy bueno en las asanas en este momento. Comprobé que a mis 43 años todavía la armo para la práctica, pero una vez al año yo creo, ¿no? Pero veía gente muy comprometida y me reflejé en ellos, ¿no? Veía gente así como muy enfocada en su práctica, haciendo transiciones así como muy espectaculares, aparados de manos. Y recordé cómo era yo y dije, bueno, a lo mejor sí hubiera sido así, pero bueno, decidí también como tú explorar las diferentes posibilidades que tenemos, ¿no? Las oportunidades de esta época de expansión del yoga, ¿no? Claro. ¿Qué enseñas? O sea, ya hablamos de tu práctica personal, un poquito de lo que has hecho a lo largo de tus años de practicante. Ahora, ¿qué es lo que enseñas actualmente? Fíjate que qué chistoso que lo mencionas porque ahorita yo también estaba teniendo esa misma reflexión en la clase de Ashtanga, que yo también pensaba y decía, si me hubiera quedado a hacer Ashtangi comprometida, ahorita ya estaríamos flotando, volando y haciendo demás, ¿no? Pero creo que en el tapete ahora me paro con mucho más conocimiento que si me hubiera quedado en una sola línea de yoga. Y actualmente enseño a la gente a conocer su cuerpo, su movilidad, en lo que es la estructura de yoga, ¿no? Pero mismo yo en mis primeros años de Ashtanga pasé por varias lesiones que me llevaron a conocer un poquito más acerca de las lesiones y la movilidad del cuerpo. También ahorita estoy enfocada mucho en un diplomado de Movement Coaching basado en la fisioterapia, que amplía muchísimo la visión del yoga. Ya no nada más saber mover el cuerpo desde la esterilla o desde esta línea de maestros de yoga, sino tal vez desde otros puntos de vista y cómo aplicar estos conocimientos de movimiento a nuestra práctica de asanas, ¿no? Entonces creo que ahorita lo que más enseño es a escuchar al cuerpo y cómo alinear las sensaciones del cuerpo a las instrucciones de los maestros, ¿no? Como puede ser el Ashtanga mismo, donde uno se puede meter tanto en la instrucción, en los tiempos, en la respiración, que se va olvidando a cómo escuchar a su cuerpo dentro de la práctica de yoga, que me parece en últimas lo más importante.
Claro. Una pregunta más personal, ¿por qué practicas yoga en la actualidad? Creo que una necesidad que tenemos como colectivo es regresar hacia nuestro interior y sabemos que el mundo está pasando por demasiados cambios colectivos y poder ser un ser humano un poquito más congruente, un poquito más tranquilo, un poquito más en armonía y en línea con nuestra verdadera naturaleza, se me hace algo esencial para seguir evolucionando. Ayer justamente una amiga, compañera maestra también del árbol, dijo una frase muy linda y dijo, es que nosotros seguimos estudiando escrituras de hace 5,000 años, porque en la actualidad las civilizaciones de hoy en día no han creado textos espirituales o no han seguido con esa escuela, porque justo creo que nuestra sociedad se deslindó, se transformó, evolucionó hacia otros caminos. Entonces creo que si todos practicáramos un poquito de meditación, un poquito de mindfulness, pudiéramos todavía evolucionarnos como conciencia y crear un nuevo mundo. Qué profundo, Sofi. Tienes mucho que compartir. Aparte del yoga postural, ¿tienes alguna otra disciplina física? Sí, por supuesto. Practico pilates, específicamente pilates mat y pilates reformer. En mi historial de lesiones, el pilates ha sido algo que me ha ayudado profundamente. Yo tengo un poco de pie plano y con eso me llevó a unas disfunciones muy marcadas en mi cuerpo. Yo recuerdo la primera vez que probé pilates reformer, se me activaron los arcos plantares, pero como nunca en la vida. Y de ahí me enamoré y dije, yo necesito esto. Oye, qué bueno que lo mencionas. Me salgo un poquito del guión. Los pies descalzos de Sofi. No podemos dejar pasar esta pregunta. Tienes una historia muy interesante que contarnos sobre los pies descalzos, por favor. Bueno, llevo más de 8 años caminando descalza. 8 años caminando descalzo. O sea, ¿veniste de Bucerías a Guadalajara descalza? Sí, sí, completamente. Ahora me vine con una amiga en su coche, pero las preguntas son, ¿te subes al avión descalza? ¿Te subes al camión descalza? Todo, sí. ¿Vas al supermercado descalza? ¿A las oficinas gubernamentales descalza? A sacar el pasaporte descalza, que se te quedan viendo muy raro. A las plazas, a andares descalza. Y sí, es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y firmemente cada vez reafirmo que es algo que impacta en todas las áreas de nuestra vida. Sí, bueno, aprovecho para comentarles, yo no sabía de esto hasta hace como un par de años o 3 años. Me inspiró tanto que estuve 3 meses descalzo, o sea, no 8 años como tú. Sí. 3 meses y cambió mi perspectiva de la realidad. Era como si estuviera como en un estado alterado de conciencia, como si me hubiera drogado, pero presente, ¿no? Era un estado de expansión que me dio al estar descalzo y de conexión, de una gran sensibilidad que tuve en esos 3 meses. Y bueno, por cuestiones de viaje no pude superar. Sí, tomé un avión, 2 aviones descalzo, pero ya al tercero a Estados Unidos, que me tocó viajar, ya me compré unos Five Fingers, ¿no? Dije, bueno, voy a comprar algo que mantenga los dedos libres de presión. Pero bueno, gracias a Sofi me inspiró a hacer este experimento. Bueno, por último, ya sé que para muchos yogis la culpabilidad no existe, pero dinos un deseo culposo de Sofi, un guilty pleasure de Sofi. Un guilty pleasure pudiera ser... Ay, me agarras en curva, un poco. Esa es la pregunta que agarra en curva. Guilty pleasure. Sí, algo que hagas así como para salir de tu espiritualidad y entrar al mundo, al muladar, así que diga, me como un pedazo de carne. Bueno, no creo, ¿verdad? Porque eres vegana. Pero iba a tocar justo el tema del alimento.
soy muy clavada con la alimentación y creo que un guilty pleasure sería comerme algo que sé que no es fisiológico para el cuerpo. ¿Cómo qué? Hay una galletita de harina. Okay. Una galletita acá de harina refinada con azúcar blanca. Tal vez no con azúcar blanca, pero ahí endulzada naturalmente. Vale. Bueno, sí, para tu nivel seguramente sí es un gran guilty pleasure ese. Bueno, te agradezco mucho el haber estado aquí en Árbol del Yoga Mini Podcast y bueno, buen camino con tus pies descalzos. No, gracias por tenerme, ¿qué tal? Om Namah Shivaya. Om Namah